La esclerosis múltiple es una enfermedad relativamente nueva, si consideramos que fue descrita por Jean-Martin Charcot en 1864. Su origen es inflamatorio, desmielinizante y autoinmune. Pero aunque durante muchos años se consideró que las neuronas se preservaban, en los últimos años se ha logrado establecer que la enfermedad puede comportarse como degenerativa, aún desde etapas tempranas, por lo que tenemos que ofrecer cada vez mejores alternativas terapéuticas a estos pacientes. Hola, les damos la bienvenida a este curso a distancia que, junto con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, este proyecto colaborativo del curso a distancia Enfermedades Neurodegenerativas en el México del siglo XXI, con el tema el día de hoy de la esclerosis múltiple, aspectos neurodegenerativos. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante, el cual se presenta en pacientes jóvenes y puede dar origen a discapacidad. Justamente revisaremos esos aspectos el día de hoy. Para el tema del día de hoy tenemos como invitada a la doctora Lucinda Aguirre Cruz, a quien le damos la bienvenida. Lucinda, gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, doctor Violante, y muchas gracias por la invitación. Y les recordamos que en este proyecto colaborativo estamos llegando al final de este curso con la sesión del día de hoy, que es la sesión número 5 de esclerosis múltiple. También agradecemos a Laboratorios Stendhal Neurociencias, quienes nos apoyaron con aspectos para este curso a distancia, dirigido a personal de la salud, a médicos generales, a los cuales les recordamos que estamos en vivo y vamos a agradecer sus llamadas. De hecho, agradeceremos al público en general que quiera hacernos favor de llamar. Van a aparecer los teléfonos en pantalla. Para empezar esta sesión, vamos a ver el objetivo de la sesión número 5, que es esclerosis múltiple, aspectos neurodegenerativos. ¿Quieren, por favor, poner la imagen? Y revisaremos que la esclerosis múltiple es una enfermedad que se presenta fundamentalmente en personas jóvenes. Lo que pretendemos es que el médico general identifique de una manera temprana manifestaciones de esclerosis múltiple y de esta manera podamos llevar al paciente a un tratamiento temprano, recordando que los aspectos de neurodegeneración pueden aparecer aún en etapas tempranas de la enfermedad. Antes se consideraba que era una parte tardía de la enfermedad, la neurodegeneración, que lo primero que ocurría era desmielinización, como vamos a ver en el curso de este programa, y posteriormente podría o no aparecer degeneración. Sin embargo, cada vez se tiene más evidencia en el sentido de que puede evolucionar hacia un aspecto neurodegenerativo desde etapas muy tempranas. Entonces, sigan con nosotros en este curso. Les damos las gracias por estar con nosotros y les voy a pedir que veamos el aspecto global de lo que es la esclerosis múltiple. Tenemos una lámina en donde vamos a ver en dos partes cómo aparece una etapa inicial de la enfermedad en donde hay un proceso inflamatorio. Ese sí se caracteriza fundamentalmente por la presencia de acúmulo de células inflamatorias, como ven en la parte izquierda de su imagen, en donde está en color azul, a la mitad. Ese proceso inflamatorio que está ocurriendo perivascular es la etapa inicial de la enfermedad y en la parte superior de la imagen vemos el comportamiento clínico de la enfermedad que suele iniciar con brotes y remisiones, es decir, es una enfermedad elusiva, aparecen manifestaciones y desaparecen. Incluso puede llegar nuevamente a estar el paciente en condiciones normales. Eso dificulta el diagnóstico en ocasiones. Entonces, esta presencia de déficits neurológicos asociado a un proceso inflamatorio y en la parte inferior de la imagen que les voy a pedir que veamos otra vez, aparece la resonancia magnética. Ahí los cambios son justamente de un proceso inflamatorio. Vemos en la parte inferior hay dos cortes axiales de resonancia magnética y uno de ellos, el de la izquierda, tiene gadolinio. Es el que nos está demostrando que hay ruptura de la barrera hematoencefálica y hay un proceso inflamatorio en ese momento. En el lado derecho, el color verde, lo que están viendo es la parte neurodegenerativa. Una vez que el paciente cursa ya con daño axonal, el daño se torna permanente y las probabilidades de que deje secuelas son mucho mayores. En la parte superior de la gráfica ven el comportamiento clínico. Sabemos que esta enfermedad tiene diferentes comportamientos clínicos. El más frecuente es el de brote-remisión.
60% de los pacientes debutan con este tipo de comportamiento y un 10% hacen un comportamiento crónico progresivo primario, mientras que de los que debutaron como brote remisión, a lo largo del tiempo, generalmente 5 o 10 años, puede tornarse secundaria progresiva. Entonces, esta imagen global creo que nos deja claro justamente cómo la enfermedad puede iniciar como un proceso inflamatorio para posteriormente tornarse en un proceso neurodegenerativo. Me parece muy importante que veamos también en la imagen, si nos la quieren poner nuevamente, en la parte inferior, en donde aparece ya el proceso neurodegenerativo, van a ver la resonancia magnética como está acompañada de atrofia. Hay atrofia importante y eso conlleva pérdida de funciones neurológicas. De esta manera, nosotros lo que tenemos que considerar es que esta enfermedad es muy compleja, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de su fisiopatología, también del orden genético que guarda. Es una enfermedad en donde hay diferentes variables que intervienen para su presentación, además del factor genético, también hay un factor disparador infeccioso y otra de las áreas en las que se ha avanzado es la terapéutica, que veremos a lo largo del programa. Pero para continuar, le voy a pedir a la doctora Lucinda Aguirre que nos hable de los aspectos fisiopatológicos de la esclerosis múltiple. Lucinda. Sí, doctor, gracias. Bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por múltiples eventos celulares. En la lámina que nos van a poner a continuación, podemos observar que el primer evento que desencadena la enfermedad se relaciona con una ruptura de la barrera hematoencefálica. Esta ruptura de la barrera hematoencefálica permite la entrada de células autoinmunes que se encuentran en el sistema periférico y que al entrar al cerebro ocasionan daño. Inicialmente se dijo que esta respuesta inmune estaba determinada fundamentalmente por células T, CD4, que son células cooperadoras. Sin embargo, los estudios desde hace un siglo a este respecto han mostrado que son múltiples las células que participan en el proceso y que encontramos en este sitio la participación de macrófagos, células B, que se transforman a células plasmáticas productoras de anticuerpos, y todas ellas con características autoinmunes, es decir, que tienen una respuesta en contra de uno de los componentes más importantes del sistema nervioso, que es la vaina de mielina, que actúa como aislante para la transmisión de impulsos nerviosos. Estas células inmunes dirigidas en contra de la mielina y los anticuerpos desencadenan cascadas de eventos bioquímicos y moleculares que llevan a la destrucción de esta mielina y determinan las diferentes características clínicas de la enfermedad. En la próxima lámina, que nos van a poner a continuación, podemos ver el ejemplo de una placa de desmielinización enmarcada en el círculo negro, en la cual hay dos regiones. Una región que corresponde a una región activa. En esta región está llevándose a cabo destrucción de la mielina, pero al mismo tiempo se desencadenan mecanismos de reparación o de remielinización. Sin embargo, en la parte de abajo del círculo negro podemos ver un área en donde ya no hay células. En esta área, las células que estaban poblando el lugar son destruidas y entonces esto se conoce como necrosis. Al lado de la placa de afuera del círculo negro podemos ver lo que constituiría el tejido normal, en donde la mielina está preservada. En la parte de abajo vemos el daño axonal que acompaña a la pérdida de la mielina. En la parte izquierda es una figura que nos muestra la mielinización normal que tienen los axones en su alrededor, que son esos círculos múltiples que estamos viendo. En el centro de los círculos se encuentra el axón y la mielina, como les decía, es un aislante que permite la transmisión de impulsos. A la derecha estamos viendo una imagen de un paciente que tiene esclerosis múltiple, en los cuales la mielina que aislaba los axones está completamente perdida. Entonces, las flechas están marcando la mielina, que son todos esos círculos que se ven en la imagen donde están mielinizados, y
que están ausentes en los pacientes con esclerosis múltiple. En la próxima lámina estamos viendo un análisis gráfico que resume los hallazgos del estudio de múltiples pacientes con esclerosis múltiple. Aquí es importante mencionar que la esclerosis múltiple es una enfermedad heterogénea, es decir, no se presenta de la misma manera en todos los individuos, sino que causa diferentes problemas y las lesiones que se generan en el cerebro pueden ser únicas o múltiples. En la lámina podemos ver en la parte superior izquierda que tenemos algunas lesiones generalmente situadas alrededor de los ventrículos que pueden ser focales. Estas son las lesiones que describió Charcot hace más de un siglo y que le hicieron decir que la esclerosis múltiple era una enfermedad caracterizada por una desmielinización focal en la que había formación de una placa. No obstante, a través del tiempo, este tipo de análisis ha permitido ver que no solamente hay presencia de placas focales, sino que hay un daño generalizado en la desmielinización del cerebro que puede ser difuso y que en formas muy graves de la enfermedad está diseminado en todo el cerebro y causa atrofia. Entonces, bueno, es muy importante decir que no siempre es igual la presentación de la enfermedad, que es una enfermedad altamente heterogénea, cuyo diagnóstico pues requiere de múltiples datos, no solamente clínicos, sino también de imagen y de otros marcadores que se encuentran en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo. En esta imagen podemos ver el aspecto microscópico, ya no una gráfica como la anterior que vimos, sino el aspecto microscópico de acumulación celular alrededor de los vasos, y estas células en estas fotografías están teñidas con diferentes técnicas inmunohistoquímicas que nos permiten diferenciar que las células presentes allí no son solamente las células T que describió inicialmente Charcot, sino que también hay macrófagos, células de la glía como en la tercera foto superior, y también células plasmáticas que están teñidas con un colorante especial en la foto inferior derecha. Me parece muy completa la explicación de la doctora Lucinda Aguirre. Estos procesos fisiopatológicos que intervienen en la enfermedad dan por resultado las manifestaciones clínicas. Por lo tanto, es una enfermedad que, como ya mencionaba la doctora Aguirre, es heterogénea. De igual manera, esa heterogeneidad se puede ver en la presentación clínica. Hay diferentes formas de presentarse y en el curso clínico. Un paciente no es igual al otro. Y lo que vamos a ver a continuación es un video en donde un paciente nos hace favor de participar con nosotros para darnos su testimonio de cómo se ha desarrollado la enfermedad, haciendo la observación que es un paciente que tiene un curso muy corto de la enfermedad y en este curso corto han aparecido manifestaciones clínicas que se relacionan con todos estos aspectos fisiopatológicos que ya nos mencionaba la doctora Aguirre y que dan por resultado muchas veces déficits neurológicos, y por ello resaltamos la importancia de detectar la enfermedad de manera temprana. Entonces vamos a ver el video en cuanto lo tengamos listo, en donde la paciente nos hace referencia a esto. Vamos a ver el video, por favor. ¿Nos puedes decir, por favor, cómo empezó tu enfermedad? Hace 2 años, pues empezó por una parálisis de mitad de mi cuerpo. Fue como llegué aquí a este hospital y aquí me empezaron a hacer estudios y todo eso, y pues de aquí en adelante es como he estado viniendo aquí para que mi doctor, usted el doctor Violante, me esté viendo de mi enfermedad y lo que me he estado haciendo y todo. ¿Actualmente tienes alguna dificultad para caminar, para hacer tus actividades? Sí, caminar. Este pie del lado izquierdo es el que no puede caminar bien. Me falla mucho. No me deja caminar bien. Y platícame un poco de qué fue lo que pasó esta vez, por qué estás aquí internada.
Ay, doctor, pues porque empezaban en mi cabeza cosas raras, ¿no? De que me morí, de querer morirme. O sea, esos pensamientos malos. Yo decía, ay, pues, ¿cómo no me muero? Pues sí, aquí no hago nada, no puedo hacer nada. Y yo estaba buscando trabajo y todo, y me decían que no y que no. Y yo decía, pues, ¿cómo voy a estar bien si nadie me acepta? Si no tengo dinero. Y principalmente para mis hijos, ¿no? Ya por eso estoy aquí, por esos pensamientos que tuve. Muy bien, creo que hay dos cosas que resaltar en este video, que nos hizo favor la paciente de participar con nosotros y darnos su testimonio, en donde observamos alteraciones físicas motoras. La forma de caminar se debe a una alteración motora, en donde hay manifestaciones de un síndrome piramidal, pero además de esto también tenemos manifestaciones de índole afectivo. Hay un trastorno afectivo con una depresión que le llevó a tener esta ideación suicida. Esto es algo muy importante porque esta enfermedad con mucha frecuencia, como veremos más adelante, se acompaña de trastornos neuropsiquiátricos. Entonces es algo relevante que ocurre en esta paciente. Es necesario tener criterios diagnósticos y le vamos a pedir a la doctora Lucinda Aguirre que nos hable un poco acerca de esto para que ustedes tengan elementos para poder identificar la enfermedad. Doctora. Bueno, esta enfermedad se diagnostica en base a los síntomas que presentan los pacientes, pero los síntomas con los que inician pueden ser muy diversos. Entonces, se han establecido criterios para establecer el diagnóstico, que se basan no solamente en la sintomatología clínica, sino también en los estudios de imagen y en la evolución en cuanto al aumento en el número de lesiones que se observan por estas técnicas. Entonces, el doctor que estableció estos criterios fue McDonald, y son muy conocidos los criterios de McDonald para establecer el diagnóstico de la esclerosis múltiple. En la próxima lámina vamos a ver cuáles son estos criterios y en ella podemos observar que se toman en cuenta el número de ataques que se presentan en los pacientes, es decir, la clínica del paciente, las lesiones que se observan, que cuando son dos o más, con dos o más brotes, se puede establecer que se trata de esclerosis múltiple, o bien cuando son dos ataques clínicos y una sola lesión, pero además hay diseminación de las lesiones en el tiempo por resonancia magnética. Creo que es muy importante, ¿verdad? La diseminación en tiempo que vino a establecer, a diferencia de los criterios de Poser, que el paciente, aún sin presentar un segundo brote, pudiese ser catalogado como esclerosis múltiple y ahí poder recibir el beneficio de la terapéutica. Creo que esto marcó un parteaguas en cuanto al diagnóstico de la esclerosis múltiple. ¿Estás de acuerdo? Así es. Me gustaría resaltar algo en relación al video. Por mucho tiempo se creyó que las manifestaciones clínicas de la enfermedad estaban dadas exclusivamente por la desmielinización de la que ya hablamos en la fisiopatología, pero no es así. Recientemente se ha encontrado que en etapas tempranas se encuentra también alteración en el sistema nervioso. Es decir, que la enfermedad o este ataque autoinmune es, por una parte, eliminar la mielina, pero por otra, también hay mecanismos de daño en las neuronas que ocasionan que sean afectados los centros nerviosos importantes en el sistema nervioso. Entonces, es un conocimiento, digamos, reciente, porque inicialmente se pensaba que el daño neurológico era consecuencia del daño inflamatorio a través del tiempo que hacía que esta enfermedad se fuera agravando y que en sus estadios finales ocasionara o fuera secundario el daño neurológico a la inflamación.
pero ahora se sabe que no es así, y gracias a las técnicas de imagen que han tenido un avance tecnológico importantísimo que nos ha permitido identificar lesiones a nivel cortical y en los núcleos grises profundos del cerebro en etapas muy tempranas que no son o coinciden con una desmielinización no tan abundante, digamos, y que parece ser un mecanismo fisiopatológico diferente de daño. Sí, me parece que esto es algo muy importante. Y otra de las cosas importantes, y que es la buena noticia con relación a la enfermedad, es que hay una gran cantidad de desarrollos de investigación alrededor de esclerosis múltiple en nuestro país y en muchos países que destinan una gran cantidad de recursos a la investigación de esta enfermedad. Ya decíamos, se ha avanzado en gran medida en el conocimiento de la fisiopatología, de la genética, de la terapéutica, y quisiera pedirle a la doctora Lucinda Aguirre que nos hable justamente ella, que es la indicada y es directora de investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que nos hable de esos nuevos desarrollos de investigación. Lucinda, por favor. Sí, en base al conocimiento de la fisiopatología que ha determinado que no solamente hay células autoinmunes de tipo T, sino además microglia y además otro tipo de células como células B que se diferencian a células plasmáticas para producir anticuerpos, se han estudiado cada uno de los puntos que pudieran ser blancos terapéuticos para el desarrollo de nuevas terapias. Entonces, en base a la caracterización de las alteraciones que producen la barrera, la disrupción de la barrera hematoencefálica y la entrada de estas células autoinmunitarias al sistema nervioso central, se han desarrollado conceptos importantes en relación a la búsqueda de nuevas terapias. O sea, como les había dicho, hay desmielinización, por una parte, y por otro lado, degeneración axonal. La desmielinización está dada por la entrada de esas células periféricas al sistema nervioso central. Entonces se han desarrollado anticuerpos que bloquean los receptores que permiten la entrada de estas células al cerebro, que son utilizados ya con eficacia en diferentes pacientes. Lo importante para la aplicación de estos tratamientos es la etapa de la enfermedad en la que se encuentra el paciente, porque si esa enfermedad no se encuentra activa en el momento, estos bloqueadores de la entrada de células no son eficaces. Hay muchas terapias que se han desarrollado, entre ellas se encuentra el intercambio plasmático, del cual el doctor nos hablará posteriormente un poco más en detalle, y otros blancos que se han utilizado para favorecer la reparación o la remielinización de las lesiones. Correcto. Muy bien. Y la identificación de la enfermedad, ya decíamos, lo ha dicho la doctora Aguirre y lo recalco ahora yo como neurólogo, para identificar un paciente con esclerosis múltiple existen varios factores. Además de los criterios diagnósticos, tenemos que pensar en la enfermedad. Por eso creemos importante que ustedes tengan información acerca de la enfermedad para poder pensar en ella y de esta manera identificarla y llevar a cabo el diagnóstico. Les voy a pedir que veamos la tabla en donde aparecen las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Con mayor frecuencia vamos a ver alteraciones motoras y sensitivas. Casi la mitad de los pacientes va a tener manifestaciones motoras y sensitivas, que estas pueden ser evanescentes, es decir, presentarse y resolverse en cuestión de días o semanas y volver inclusive a estar como estaba normalmente. Vemos que la afección visual se presenta en un promedio entre 10 y 20% de los pacientes, es decir, 1 de cada 5 va a tener manifestaciones visuales como una forma de debut, generalmente de un solo ojo, lo que llamamos monocular. Existen otras manifestaciones cerebelosas. De hecho, cualquier manifestación focal neurológica puede aparecer con la enfermedad, porque estos eventos fisiopatológicos pueden estarse presentando en cualquier área del sistema nervioso central. De tal manera que las manifestaciones clínicas son heterogéneas y en el diagnóstico diferencial tenemos que pensar en enfermedades tales como enfermedades de origen vascular, enfermedad vascular cerebral, no todas las enfermedades vasculares cerebrales, dado que hay infartos que son evidentemente diferentes a esta enfermedad, pero hay algunas de ellas, como veremos en la siguiente lámina, como las vasculitis, en donde pueden aparecer enfermedades vasculares relacionadas. En esta lámina lo que estamos viendo es una lesión en la médula espinal, una mielitis cervical a nivel C4,
en donde los axones perdieron la mielina, y de esta manera este paciente lo que tendrá es una manifestación de mielitis, donde por abajo de la lesión tendrá pérdida de la fuerza, alteraciones sensitivas e inclusive involucro de los esfínteres. Esto significa que la enfermedad es sumamente heterogénea en su presentación. Aquí decíamos que la enfermedad vascular cerebral, algunos de estos aspectos como la vasculitis, el estado lacunar o la enfermedad de Biss-Wagner pueden confundirse por imagen con esclerosis múltiple. No así si hacemos una historia clínica apropiada y obtenemos cómo se ha venido presentando esta enfermedad y reunimos los criterios de los cuales ya nos hablaba la doctora Aguirre de McDonald para poder establecer el diagnóstico. Y otras de las enfermedades en las que hay que pensar es las leucoencefalopatías, que están aquí señaladas, que son de alguna manera también relacionadas con daño en sustancia blanca y que pueden confundirse con la enfermedad, pero entran también dentro del diagnóstico diferencial cuando el paciente llega con el neurólogo. Vamos a ver de las manifestaciones más comunes, la de la neuritis óptica, algunos aspectos relevantes con un video que tenemos que nos hizo favor la doctora Tamar Gómez de darnos su opinión al respecto de esta manifestación. Vamos a ver el video, por favor. Hola, el tema de hoy es neuritis óptica. La neuritis óptica se refiere a un proceso inflamatorio del nervio óptico que puede afectar a personas de cualquier edad. El nervio óptico es un sistema de conexión entre el ojo y el cerebro que abarca entre el globo ocular y el quiasma óptico. Cualquiera de estas porciones se puede ver afectada por un proceso inflamatorio, a lo cual se le denomina neuritis óptica. La neuritis óptica es un proceso que puede afectar a personas de cualquier edad. Sin embargo, la incidencia más alta se presenta en personas jóvenes, principalmente mujeres. Es importante diagnosticarla dado que puede estar relacionada en una enfermedad sistémica grave como la esclerosis múltiple. Hasta en 50-70% de los casos en algún momento de la enfermedad de la esclerosis múltiple pueden tener neuritis óptica. Las características clínicas de la neuritis óptica son disminución de la agudeza visual en grados desde leves hasta muy severos. Generalmente el paciente refiere que hay un punto negro en su campo visual central que le impide ver claramente. Junto con esto el paciente ve los colores desteñidos y puede presentar un fenómeno de exacerbación de sus síntomas cuando se expone a altas temperaturas corporales. A esto se le llama fenómeno de Uthoff. Otro de los datos clínicos importantes es el dolor ocular, que aumenta con los movimientos oculares, y esto se debe a una inflamación del anillo tendinoso de Zinn, que es el lugar de donde surgen todos los músculos extraoculares a nivel del vértice orbitario y donde hay gran correlación con el nervio óptico. Algunos casos, hasta un 30%, pueden tener fotopsias. Cuando nosotros revisamos al paciente, clínicamente tiene disminución de la agudeza visual y esto se evalúa con las cartillas de Snellen, las cuales se colocan a 6 metros de distancia. Otro dato importante en la exploración es la discromatopsia. Algunos pacientes tienen discromatopsia desde leve hasta muy severa. Para evaluar la visión del color se utilizan las tablas de Ishihara, las cuales son una serie de círculos de diferentes colores que van formando números. Hay otra forma de evaluarla que son las cartillas de Fargon-Mulsen, pero lo importante es saber que el paciente tiene discromatopsia sobre todo al color verde y al color rojo. Otro de los datos clínicos importantes es la disminución en la sensibilidad al contraste. El paciente es incapaz de ver colores que son muy parecidos en tono y este fenómeno se puede presentar también como secuela de una neuritis óptica, no solo desde su presentación. La mayoría de los casos de neuritis óptica afectan a la porción retrovulvar, es decir, la que está por detrás del globo ocular del nervio óptico. A este tipo de neuritis óptica se le llama neuritis óptica retrovulvar, y el fondo de ojo se observa completamente normal en estos casos. Sin embargo, el 30% de los casos son papilitis. En esos papilitis significa que se inflama la papila óptica o cabeza del nervio óptico y los bordes de esta aparecen borrosos, difusos, pueden aparecer hemorragias o pueden aparecer exudados en la misma. El tratamiento actualmente es con esteroides. Los esteroides por vía intravenosa han demostrado acortar el periodo de recuperación. El estudio de ONTT demostró que acortaban la recuperación utilizando metilprednisolona 1 gramo por día durante 3 días, seguida por dosis bajas de esteroides en dosis decrecientes. El pronóstico visual de la neuritis óptica es bueno. La mayoría de los pacientes se recuperan después de 4 a 6 semanas.
sin secuelas, y algunos de ellos pueden presentar secuelas leves, como son la disminución en la sensibilidad al contraste, la discromatopsia, pero lo importante siempre en un paciente con neuritis óptica es estudiar cuál es la probable causa. Algunos de ellos pueden presentar atrofia óptica variable, lo cual se ve oftalmoscópicamente como un nervio óptico más pálido de lo normal. Le damos las gracias a la doctora Tamar Gómez por esta opinión tan valiosa acerca de la neuritis óptica. Antes de ir a una pausa, les recuerdo que estamos en un curso a distancia de enfermedades neurodegenerativas en el México del siglo XXI y el día de hoy revisamos esclerosis múltiple, aspectos neurodegenerativos. Tenemos un obsequio, les damos las gracias al Laboratorio Stendhal por el apoyo que nos han dado para este curso y el obsequio son 3 libros que están apareciendo en su pantalla. Estos libros los pueden obtener aquellos inscritos al curso que nos respondan quién es el autor de la pintura que van a aparecer en su pantalla. La relación que tiene esta pintura es justamente el aspecto degenerativo que aparece con el proceso de la edad y del cual hemos venido hablando a lo largo de este curso. Vamos a una pausa. Gracias. Oler una flor, escuchar el trinar de los pájaros, sentir la brisa en el atardecer, contemplar las estrellas. ¿Por qué dejar de hacerlo? Usemos el intelecto, organízate, cuida que en tu calle y casa se ilumine donde se necesita y verifica que no se ilumine al cielo, el universo para que lo descubras. Les damos las gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que este es un curso a distancia de las enfermedades neurodegenerativas en el México del siglo XXI y el día de hoy estamos revisando el tema de esclerosis múltiple, aspectos neurodegenerativos. Continúa con nosotros la doctora Lucinda Aguirre, quien es nuestra invitada el día de hoy. Lucinda, gracias por continuar con nosotros. Y tenemos algunas llamadas del público, les vamos a dar salida a algunas de ellas. José Antonio Marmolejo, quien está inscrito al curso, nos dice que si la ruptura de la barrera hematoencefálica mostrada en una lámina es una teoría o está comprobado. Está absolutamente comprobado. Hay una reestructuración de la barrera y la ruptura tiene que ver estrechamente con un cambio en la morfología de la barrera, que habitualmente son uniones de células adosadas en forma muy estrecha a través de múltiples proteínas como las ocludinas, por ejemplo, y
está absolutamente comprobado que hay una ruptura de la barrera hematoencefálica. Lo que es importante mencionar en este aspecto es que no se conoce la causa de la enfermedad. Se sabe que es multifactorial, es muy compleja. No es como otras enfermedades en que sabemos cuál es la causa contundente que las ocasiona. Esta enfermedad tiene que ver con susceptibilidad genética, con alteraciones del microambiente o del ambiente en el que vive el individuo que condicionan su desarrollo, pero con certeza no se sabe cuál es su causa. Se ha asociado a presencia de disparadores que junto con la susceptibilidad genética del individuo condicionan que se cree una reacción autoinmune en contra de constituyentes propios, pero todavía no conocemos la causa. En relación a si hay una terapia ya cercana para abatirla, yo creo que el avance que hemos tenido a través del tiempo es cuantioso. Los tratamientos que se utilizan actualmente para controlarla han demostrado ser eficaces, pero mientras no conozcamos la causa exacta de la enfermedad, no podremos tener una terapia de erradicación. Sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, en los años 70 todavía no había una terapéutica que se les pudiera ofrecer a los pacientes. Y ahorita, algunos años después, se cuenta con varias herramientas, de las cuales vamos a hablar un poco más adelante. Pero antes quisiera que viéramos los aspectos de neuroimagen. En estos adelantos tecnológicos también contamos con la resonancia magnética, y en aspectos de neuroimagen, la doctora Katiuska Cáceres nos hizo favor de darnos su opinión. Vamos a ver el video, por favor. Hola, el tema de hoy es esclerosis múltiple por imagen. Y bueno, vamos a empezar diciendo que el método diagnóstico de elección es la resonancia magnética, debido a que es un método no invasivo y que nos da mucha información respecto a la caracterización de las placas de desmielinización. Dentro de la resonancia magnética, las secuencias a elegir van a ser una secuencia T2, en la que vamos a ver estas lesiones hiperintensas o bien blancas, y la secuencia FLAIR, que es una secuencia de inversión-recuperación, en donde estas lesiones también las vamos a ver hiperintensas. De la resonancia magnética, los planos a elegir para el diagnóstico de esta enfermedad son los planos sagitales y los planos axiales. Las características de las lesiones en esclerosis múltiple van a ser que son generalmente de tipo ovoideo, van a estar localizadas en la mayoría en forma periventricular y son perpendiculares al cuerpo calloso, y estas pueden tener un componente generalmente en la sustancia blanca profunda. Estas lesiones del 50 al 90% van a tener afección al cuerpo calloso, y el 10% de los adultos tienen lesiones en la fosa posterior. También podemos encontrar lesiones localizadas en la médula espinal, en las cuales vamos a observarlas también hiperintensas y tienen una localización excéntrica, ¿sí?, fuera del centro de la médula. Con el medio de contraste, nosotros podemos encontrar un reforzamiento en aquellas lesiones agudas o subagudas, debido a que están rodeadas por edema, y esto es lo que nos va a permitir el medio de contraste dar un reforzamiento que en estadios iniciales puede ser de tipo nodular y posteriormente puede hacerse en forma de anillo o bien periférico a la lesión hipointensa que estamos observando. Muchas de las lesiones pueden ser confluentes. ¿Qué quiere decir? Que de estar separadas, poco a poco se van a ir uniendo hasta formar unas lesiones de gran tamaño. Dentro de los criterios de McDonald encontramos que debemos de observar una o más lesiones infratentoriales, una o más lesiones yuxtacorticales, 3 o más lesiones rodeando los ventrículos, y el realce con el medio de contraste, que en este caso es gadolíneo, o bien, en ausencia de este realce, la presencia de 9 lesiones hiperintensas en la secuencia T2. La esclerosis múltiple en ocasiones está acompañada de pérdida del volumen cortical, que generalmente se conoce como atrofia. A medida que esta lesión va progresando, va incrementando la cantidad de atrofia que presenta el paciente, tanto a nivel cerebral como a nivel medular. Concluyendo, el método de elección, resonancia magnética. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en la resonancia magnética? Lesiones hiperintensas periventriculares localizadas en la sustancia blanca profunda, que pueden afectar el cuerpo calloso, el hemisferio cerebeloso, el tallo cerebral
y la médula espinal principalmente. Agradecemos a la doctora Katiuska Cáceres su opinión valiosa en los aspectos de neuroimagen, que es una técnica muy importante que nos va a ayudar en el diagnóstico de la esclerosis múltiple. Ya hablábamos de los aspectos clínicos y de neuroimagen. Y hay otra área importante también dentro de esta misma alteración inmunológica que se presenta en la esclerosis múltiple, que son las bandas oligoclonales, y ya nos hablabas un poco de ellas. No sé si quieras mencionarlo, Lucinda. Bueno, sí, estas son proteínas que se detectan a través de un método de laboratorio y que están presentes en la mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple. Las bandas oligoclonales corresponden a anticuerpos que son producidos por una sola clona de células que se denominan bandas oligoclonales, pero que finalmente son anticuerpos dirigidos contra la mielina. Correcto. Muy bien, cuando tenemos ya esto con una visión del diagnóstico de esclerosis múltiple establecido, es muy importante que el paciente esté recibiendo tratamiento por todo lo que hemos mencionado acerca de las posibilidades de daño en sustancia gris, que ya mencionó la doctora Lucinda Aguirre, de cambios neurodegenerativos, de degeneración axonal. Todo esto nos lleva a la necesidad de terapéutica. Y vamos a hablar un poco acerca de terapéutica. En la siguiente lámina lo que van a ver es que puede haber muchas manifestaciones asociadas y le llamamos tratamiento sintomático. Si el paciente tuvo un síndrome piramidal como manifestación, puede quedar espasticidad y requerirá tratamiento para esa espasticidad. Utilizamos fármacos que nos ayudan a aliviar esa espasticidad. Puede haber fatiga en una gran proporción de pacientes, disfunción vesical e inclusive disfunción sexual. Por eso es importante que también el paciente manifieste a su médico si está presentando alguna de estas entidades. Hay también cambios paroxísticos, estos son menos frecuentes, menos del 10% de los pacientes. Puede tener crisis convulsivas o neuralgia del trigémino. Para eso también hay terapéutica y por eso es importante esta comunicación médico-paciente. Y en la siguiente lámina lo que vamos a ver es la terapéutica ya enfocada cuando el paciente tiene un brote, si el paciente presenta manifestaciones del brote. Esto que ven aquí es la terapéutica que consideramos como ideal, evitar la neurodegeneración, y ahí interviene mucho la terapéutica temprana, que se involucren los casos inmunopatogénicos de la esclerosis múltiple, terapias combinadas, nuevos agentes que ya mencionábamos algunos de ellos, y que en la siguiente lámina vamos a ver el aspecto del manejo del brote. Y para eso se tiene bien establecido el uso de esteroides. Los esteroides van a provocar justamente que esta barrera hematoencefálica que está rota, que hay una disrupción de las que ya nos hablaba la doctora Lucinda Aguirre, que se corrija esa disrupción y cambios que están provocando que el linfocito T sea más reactivo y provoque una cascada inflamatoria con mayor posibilidad dentro del sistema nervioso central. En esto intervienen los esteroides y se utiliza la metilprednisolona como el fármaco de primera línea. Y tenemos para el manejo de remisión, en esa misma lámina, mencionadas las terapéuticas, muchas de ellas con más de 10 años de experiencia, como son los interferones, y de primera línea en la actualidad también los anticuerpos monoclonales, como el tisabril, el natalizumab, el cual ya tenemos en México justamente, y los interferones y el copolímero. Estas terapéuticas que se consideran como terapias modificadoras de enfermedad de primera línea se deben de ajustar al tipo de esclerosis múltiple que tiene cada paciente. Entonces, esto es algo muy importante que se revise con su neurólogo. De tal manera que estos aspectos terapéuticos han crecido de gran manera en los últimos años. Y tenemos también que tomar en consideración algunas de las cosas que veíamos en el video que mencionamos del paciente, en donde nos dio su testimonio, que son los cambios neuropsiquiátricos. Y le pediría a la doctora Lucinda Aguirre que nos hable justamente de estos cambios neuropsiquiátricos en el paciente con esclerosis múltiple. ¿Cómo no? Estos cambios están determinados tanto por la localización anatómica de las lesiones como por el efecto psicológico que causa al paciente saberse enfermo. Entonces, en la próxima lámina están especificados los cambios fundamentales que hay en los pacientes con esclerosis múltiple. El más predominante es la depresión, pero además de la depresión, tenemos la presencia de manías, llanto o risa patológicos, es decir, reírse en exceso o llorar en exceso o llorar por lo que sea, la habilidad en el emocional, psicosis y alteraciones cognitivas. También ideas suicidas, pensamientos negativos,
son cambios realmente en el estado de ánimo del paciente, irritabilidad, que son muy evidentes para él y para su familia. Correcto. Esto nos lleva a esta enfermedad heterogénea de las que ya nos había mencionado la doctora Lucinda Aguirre, que estamos enfrentando con la esclerosis múltiple. Otro de los aspectos de terapéutica que tiene un gran valor en lo que se llama plasticidad cerebral, es decir, aquellas áreas que han sufrido daño, ya sea por la desmielinización o por los otros cambios de los cuales ya hemos hablado, la medicina física y rehabilitación. Y tenemos un video en donde Mónica Navarro nos hace favor de darnos su opinión acerca del papel de la rehabilitación. Vamos a verlo, por favor. El objetivo de la rehabilitación neurológica es sacar provecho de las capacidades residuales que tiene el paciente. Abarca desde terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, psicología, rehabilitación en cuanto al aspecto sexual. Y es muy importante que los médicos manden a los pacientes a rehabilitación, a terapia física, para que les apliquemos técnicas especializadas, ejercicios terapéuticos para mejorar su fuerza muscular, disminuir la espasticidad, integrarlos a su vida cotidiana en lo mayor capacidad que se pueda, ¿no? Ya sea con muletas, con andadera, capacitarlos en el uso de silla de ruedas. Pues se le puede aplicar Botox en algunos casos para disminuir la espasticidad. En el área de rehabilitación de aquí del instituto, pues los ponemos con ejercicios de colchón principalmente, hacemos estiramientos, hacemos reeducación de la marcha. De acuerdo al tipo de paciente es como se les va a dar de acuerdo a su perfil, se les va a hacer un plan de tratamiento. Hay pacientes que todavía pueden caminar, entonces se mejora la fuerza muscular. Los pacientes que ya son de custodia, bueno, pues entonces se les enseña a los familiares a movilizarlos, a hacer cambios de decúbito para evitar contracturas, que se anquilosen, que tengan escaras. Y pues lo más que se pueda, pues integrarlos a la vida cotidiana, mejorar sus actividades de la vida diaria, con terapia ocupacional. Dependiendo del grado del daño, es lo que se les va a aplicar. Agradecemos a la licenciada Mónica Navarro por su opinión con relación al papel de la medicina física y rehabilitación en el paciente con esclerosis múltiple. ¿Qué te parece el video, Lucinda? Pues me parece muy bonito, creo que resalta un aspecto importantísimo que es la terapia física, pero quisiera adicionar que además de la terapia física es importante en estos pacientes monitorizar el estado de ánimo, la terapia psicológica, ver si tienen alteraciones cognitivas, por ejemplo, en la memoria, en labores que hacían de manera cotidiana y que la enfermedad les hace que no sean normales, para que tengan tratamiento médico. La depresión es una condición que es tratable desde el punto de vista médico, y también mencionar que el tratamiento con inmunosupresores, que son agentes que también influyen sobre otros mecanismos en el cerebro, puede ocasionar también depresión. Entonces yo creo que es importante tratar al paciente de manera integral, y un consejo para los pacientes que tienen esclerosis múltiple es que se dirijan con los neurólogos, porque los neurólogos son los que conocen más sobre el tema, y que no crean en los tratamientos que a veces ofrecen algunas personas de curar la enfermedad con terapias que no están probadas en forma adecuada y que todavía son experimentales. Sí, esto que menciona la doctora Lucinda Aguirre es una realidad. Es muy importante que cuando el paciente es manejado sea por un equipo multidisciplinario. No es una sola persona, probablemente esté dirigiendo a alguien toda la intervención del resto de especialistas, pero interviene no solo el neurólogo, el psiquiatra, muchas veces neurooftalmólogo, a veces trabajo social por la ocupación que tenga el paciente. Creo que este enfoque es muy importante. Y quisiera pedirle a la doctora Lucinda Aguirre un comentario final, porque ya estamos llegando al final del programa. Lucinda. Bueno, el comentario final es que la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria crónica
neurodegenerativa que requiere tratamiento. Son pacientes que deben acercarse al hospital, acudir con los especialistas que saben del tema para recibir el mejor tratamiento posible. Y también quisiera decir que las terapias, el desarrollo de terapias y las terapias que se están probando ahorita a nivel experimental son muy prometedoras porque están abordando campos específicos, tanto para el bloqueo de la entrada de células autorreactivas al cerebro como para producir reparación o remielinización en las lesiones que ya tienen los pacientes. Gracias, Lucinda. Pues estamos llegando al final. Tenemos muchas llamadas del público que agradecemos. Algunas de ellas vamos a tratar de darle salida rápidamente. Su hijo tiene esclerosis múltiple, habla José Rivera, y toma una bebida de cola diaria. ¿Verdad que le hace daño? Definitivamente le hace daño, y no solo a él, sino a todos nos hace daño tomar bebidas de cola de manera importante. Es preferible que tome agua y esa es la recomendación. Podrán volver a tocar el tema de Parkinson. En la página de internet puede accesar a ese programa que va a aparecer al final del programa en la pantalla. Nos felicita el programa Ramiro Culebro. Jesús Álvarez nos dice Las 3 edades de la vida de Lucas Cranach y solicita fax para enviar el recibo. Hans Waldung, felicidades y saludos. Muy bien, hay muchas otras llamadas que agradecemos. Pero estamos dando final no solamente al programa, sino al curso de enfermedades neurodegenerativas en el México del siglo XXI. Agradecemos a todos los participantes. Este es un proyecto colaborativo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, en donde interviene su titular, el doctor Francisco Cervantes, a quien le damos las gracias, y el maestro Jorge León, quien es director de proyectos y vinculación. Y por parte del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, en donde fungí yo como coordinador académico, le damos las gracias a la doctora Teresa Corona, directora general de esta institución, y agradecemos a ustedes principalmente que han estado con nosotros a lo largo de todo este curso. También les recordamos que hay actividades académicas que van a aparecer al final del programa. Son 3 preguntas que aquellos que están inscritos deben de responder. Ahí las están viendo y también las pueden accesar en la página electrónica en www.zonacerebral.com.mx. Muy bien, les damos las gracias por su atención. Les damos las gracias a todo el equipo colaborativo y a la doctora Aguirre Cruz por haber estado con nosotros. Gracias, Lucinda. Encantada de participar con ustedes. Muchas gracias. Vale.